Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia relacionado con el tema número 4 de la asignatura estadística. En esta ocasión vamos a ver la teoría correspondiente a el tema de estadística inferencial. Comenzaremos por las definiciones que existen de estadística, para qué sirve la estadística inferencial. Continuaremos con la definición de lo que es variable discreta y continua, para entrar a lo que nos importa o nos interesa, que es cómo manejar las distribuciones de probabilidad y los métodos que utilizaremos para resolver las distribuciones de probabilidad, dentro de las cuales veremos la distribución de probabilidad normal, la distribución binomial y cómo se resuelven los problemas asociados a estas distribuciones. Les recuerdo que cualquier duda que tengamos, esta puede ser manifestada a través de los foros de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulo, vamos a cargar la presentación para iniciar la videoconferencia. Ok, estadística inferencial. ¿Qué buscamos nosotros con la estadística inferencial? Como la lámina nos muestra, buscamos conclusiones generales a partir de una muestra tomada de una población. Por supuesto, la muestra debe tener las mismas características que las características de la población, solo que menos elementos que el total de la población. Entonces, esta muestra es representativa de la población, ¿verdad? Lo que tratamos es que con los valores estadísticos obtenidos de la muestra, establecer valores de los parámetros de la población. Entonces, la estadística inferencial analiza o investiga a una población valiéndose de los datos y resultados que se obtienen de una muestra. La inferencia estadística es una parte de la estadística. Ella comprende métodos y procedimientos adecuados para deducir características de una población a partir de muestras aleatorias, muestras al azar, ¿ok? De forma científicamente válidas, cuyo fin es obtener conclusiones respecto a esta, sujetas, por supuesto, a una duda razonable mediante la asignación de una medida objetiva. Ejemplos donde se utiliza la estadística inferencial. Forman parte o contribuyen en la aplicación de nuevos tratamientos con nuevos fármacos, o contribuyen en las proyecciones que una empresa de mercadeo puede hacer al investigar un mercado sobre cómo influye la publicidad de ciertos segmentos de ese mercado. Esas son algunas de las posibilidades de aplicación de la estadística inferencial que han contribuido a resolver, a dar soluciones a problemas específicos de la vida real. Veamos ejemplos. Antes mostraremos una lámina donde vemos el círculo o el ciclo que se
origina en la estadística inferencial. De una población, hacemos un muestreo según los métodos de muestreo, escogemos la muestra que queremos escoger, realizamos los cálculos estadísticos que nos dan las conclusiones sobre las características de esa población. Y así podemos estimar parámetros y contrastar hipótesis estadísticas mediante la inferencia estadística. Ya vimos para qué sirve la estadística inferencial, cuál es el objetivo de la estadística inferencial, cuáles son los resultados que pretendemos obtener aplicando estadística inferencial. Ahora vamos a ver los elementos que se utilizan para la estadística inferencial. Comenzamos por las variables. Vamos a definir las variables aleatorias. Una variable aleatoria es aquella que por lo general denotamos con X, ¿verdad? Que tiene un solo valor numérico que se determina al azar para cada resultado de un procedimiento. O sea, una variable X es variable aleatoria si el valor que toma correspondiente al resultado de un experimento es una probabilidad o un evento aleatorio. Eso es una variable aleatoria. En resumida cuenta, es el resultado de un experimento, es una probabilidad o es un evento aleatorio. Podemos considerar numerosos ejemplos de variables aleatorias. El primero que mostramos en la lámina, X es igual al número de defectos en una pieza de mueble que se selecciona al azar. X también puede ser la calificación de examen de actitud escolar para una persona que lo está solicitando, ¿verdad? Y el cual es seleccionado al azar. Y puede ser también el número de llamadas telefónicas recibidas por una línea directa de intervención en crisis durante un periodo seleccionado al azar. ¿Cuál es lo común? Todos son experimentos al azar, procedimientos realizados, elementos seleccionados al azar, número de efectos, calificaciones de examen y llamadas telefónicas que se realizan en un periodo seleccionado al azar para una persona solicitada al azar o una pieza tomada de un mueble al azar. ¿Cómo se clasifican las variables aleatorias? Se clasifican en discretas y continuas, de acuerdo a los valores que X pueda tomar. Esto es importante distinguirlo porque cada variable, como veremos más adelante, cada función de probabilidad de estas variables tiene un método específico de solución. Entonces, vamos a definirlos por separado. ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Es una variable que toma un número finito de valores o bien toma un número infinito de posibles valores que podemos contar. Vamos a quedarnos con el número finito de valores para distinguirlo de la otra. Tenemos un número finito de valores. Un ejemplo de una variable aleatoria discreta es un contador de personas que entran a una sala de cine. 5 personas, 10 personas, 50, 100, 200 personas, etc. Son números enteros, valores enteros, los que estamos midiendo. Variable aleatoria continua. Tiene un número infinito de valores. Entonces, nuestra primera distinción, finito e infinito. Las continuas son infinitos valores. ¿Ok? Estos valores se pueden asociar con mediciones en una escala continua. ¿Qué significa medir en escala continua? Que no hay interrupción. Es continua la escala que se utiliza para medir el valor de una variable aleatoria continua. De manera que no existen huecos o interrupciones.
Ejemplo, un voltímetro. Usted coloca un voltímetro para medir la cantidad de voltaje que pasa por un conductor y usted puede obtener cualquier valor infinito que el voltímetro le esté mostrando o que esté calculando o que esté leyendo. 1 voltio, 1.5, 2.3436, etcétera, etcétera. Entonces vemos de un lado valores enteros y el otro lado valores con extensiones decimales. ¿Ok? Eso es lo que lo hace más infinito el valor. Dentro de la recta real de los números, eso estaría entre menos infinito e infinito. Todos los valores que puedan estar dentro de la recta real de valores. Ejemplo. Vamos a analizar unos ejemplos y determinar cuál es una variable discreta o cuál es una variable indiscreta. Sea X igual al número de huevos que una gallina pone. ¿Cuántos huevos puede poner una gallina? 1, 2, 3, 4, 5 huevos. Todos valores enteros. Usted no ve una gallina poniendo 4 huevos punto 5 o 5 huevos punto 2, un huevo y medio. No, eso no sucede. No es una variable continua, es una variable discreta. El conteo de números de estudiantes de estadísticas que asisten a una clase. 10, 15, 20, 30, 4, 15 estudiantes, etc. No hay estudiante y medio o estudiante 3/4. Siguen siendo números enteros, dicho de esa forma. Por lo tanto, son variables discretas. ¿Okay? La cantidad de leche que produce una vaca al día. Ese volumen usted lo puede medir en litros o en galones. ¿Cuánto es la cantidad que puede una vaca producir al día? Puede producir 1 litro, 3 litros, 4,5 litros, 7 litros.3542 o 4,123456 galones o litros de leche. Como ven, no son números enteros, son números con extensiones decimales que se encuentran dentro de la recta real. Cualquier número forma parte de una variable continua, infinita, ¿ok? No está restringida a la cantidad, no es como la gallina, que tiene una cantidad restringida, ¿ok? No son cantidades restringidas a 0, 1, 2, 3, 4 o 5 galones. Entonces, este ejemplo nos clarifica, nos da una idea de cómo vamos a manejar o que son variables discretas y variables aleatorias continuas. Entramos ahora a la parte que menos interesa del tema, que son las distribuciones de probabilidad. Comenzaremos por la distribución de probabilidad discreta. ¿Ok? Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa con una gráfica, una tabla o una fórmula. ¿Cuáles son los requisitos para que usted considere eso una distribución de probabilidad? El primer requisito es que la sumatoria de todas las probabilidades del evento es 1. Debe ser 1. Y el segundo requisito es que las probabilidades que se muestran en la tabla o en la gráfica se encuentran dentro del rango de 0 menor igual que la probabilidad menor igual que 1. Entre 0 y 1, inclusive, es el rango de probabilidades. No hay 1.4, imposible por la regla de probabilidad, ni hay menos 0.1. Eso no tiene validez. De hecho, al dar la sumatoria igual a 1, ya de por sí la segunda se cumple.
Vamos a explicarlo con esta tabla que representa el número de personas méxico-estadounidenses que pueden formar parte de un tribunal de 12 personas. ¿Cuál es la probabilidad asociada a que en ese jurado de 12 personas existan 0 personas mexicano-estadounidenses, 5, 7, 10 o que todos sean mexicanos estadounidenses? Eso es lo que nos está mostrando la tabla. Como se muestra en la tabla, ¿verdad? Como se muestra en la tabla, lo primero que tenemos que ver es si la sumatoria de las probabilidades es igual a 1 y si el rango de probabilidades para cada elemento de la tabla está entre 0 y 1. Entonces, al sumar todos los valores de probabilidad, nos damos cuenta que el valor es 1. Y al revisar cada uno de los elementos de la tabla, sus probabilidades, todas se encuentran dentro del rango de 0 a 1. Por lo tanto, esta tabla cumple como una distribución de probabilidad. Y tenemos otra manera de ver la distribución en forma gráfica. La gráfica nos dice que la mayor probabilidad es 0.3. Todas están en el rango de 0 a 1. Lo que faltaría sería sumar las probabilidades dentro de la gráfica para saber si el valor de la sumatoria es 1. Veamos el ejemplo, el primer ejemplo. El ejercicio trata de probar si lo que tenemos acá cumple como una distribución de probabilidad. Tenemos 4 valores que van desde 0 a 3. Las probabilidades de cada uno de los elementos está dentro del rango de 0 a 1, pero la sumatoria de todas las probabilidades me da 1.4. Como vemos, ya no cumple con la primera condición. Por lo tanto, esto que está acá no cumple como una distribución de probabilidad. El segundo ejemplo, dijimos que las distribuciones de probabilidad también las podíamos mostrar como fórmula. Nos piden que determine la probabilidad de X que se maneja bajo la ecuación X sobre 3, donde X puede ser 0, 1 o 2. 3 valores. Vamos entonces a calcular las probabilidades de los 3 valores. La probabilidad de 0 entre 3 será 0. La probabilidad de 1 entre 3 será 0.333 y la probabilidad de 2 sobre 3 será 0.6. Al sumar todas las probabilidades, nos damos cuenta que 0 entre 3 más 1/3 más 2/3, eso representa 3 entre 3, que es igual a 1. Ya cumple con la primera condición, que dice que la sumatoria de las probabilidades debe ser igual a 1. La segunda condición, ¿verdad?, es que los valores de Px o de probabilidad estén en el rango de 0 y 1. Como vemos, están dentro del rango de 0 y 1. 0 entre 3 es 0, inclusive 1 entre 3 es 0.33 y 2 entre 3 es 0.66. La sumatoria nos va a dar entonces 1. Ahora vamos con otro ejemplo. Un ejemplo donde lanzamos al aire 2 monedas imparciales y X sea igual al número observado de caras. Ese es el evento que vamos a analizar. Número de caras que sale al lanzar 2 monedas al aire. Nos piden encuentre la distribución de probabilidades para X. ¿Ok?
¿Cuál es la distribución de probabilidades para X? Lo primero que tenemos que hacer es, como lo hicimos en el tema 3, escoger el espacio muestral. Definir el espacio muestral. Usted tiene 4 eventos. Si las dos monedas son cara, si una de las monedas, la primera que sale es cara y la otra es cruz, si una de las monedas, la primera que sale es cruz y la otra cara, y la última posibilidad que no salgan cara, sino que salgan solamente cruz. Entonces, de los 4 eventos, solamente tiene 3 eventos donde usted observa al menos una cara, que es el evento 1, el evento 2 y el evento 3. La probabilidad de todos los eventos siempre será 1/4, porque para cada evento la probabilidad es la misma, porque es un resultado de arrojar dos caras. ¿Okay? Solamente puede haber un solo evento donde salgan las dos caras. Puede haber un evento donde sea cara y sello, puede haber un evento donde sea sello y cara, y puede haber solamente un evento donde no haya caras. Por eso es la probabilidad es 1/4. De esos eventos, X en el primer evento son dos caras, ¿ok? Porque X es el número observado de caras, ¿ok? El evento 2 y 3, X es igual a 1, y en el evento 4 no hay caras, solamente 6. Aquí tenemos entonces, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para calcular la probabilidad? Fíjense, para cada valor de X se puede calcular la probabilidad al sumar las probabilidades de los eventos simples en ese evento. Por ejemplo, cuando X es igual a 0, que no hay cara, ¿verdad? Que su probabilidad es 1/4. Cuando X es igual y su probabilidad es 1/2, porque la sumatoria de los dos eventos, 1/4 más 1/4, nos va a dar 1/2. ¿Ok? Y la última, que es la primera, la probabilidad de que sean dos caras, será 1/4 también. Entonces, la distribución de probabilidades, la suma será 1. Cumple con la distribución de probabilidad. Ok, ya vimos cómo determinar si una función, una distribución de probabilidad, si los datos cumplen como una distribución de probabilidad. Vamos ahora a ver cómo calcular la media, la varianza y la desviación estándar. ¿Qué nos dice la teoría? El histograma de probabilidad puede darnos información acerca de la naturaleza o forma de la distribución. Además, a menudo podemos calcular la media, la varianza y la desviación estándar de los datos, los cuales brindan información acerca de otras características como la dispersión de los datos. ¿Cuál es el valor esperado de los datos? ¿Verdad? O el valor más común de los datos. ¿Ok? La media, la varianza y la desviación estándar de una distribución de probabilidades las podemos calcular aplicando las 4 fórmulas que tenemos ahí. La media será igual a la sumatoria de los valores de X multiplicado por su probabilidad. Se multiplican todos los valores y se suman los resultados. La varianza, ¿verdad? Será igual a la sumatoria del cuadrado de la diferencia de restar el elemento menos la media. Y eso multiplicarlo por la probabilidad de cada elemento. ¿Ok? ¿Cómo es esa ecuación? Si lo fuéramos a aplicar, deberíamos hacer una tabla donde cada elemento de la columna sea X menos la media elevado al cuadrado por su probabilidad en X. Después de hacer todos los cálculos, sumarlos. Lo mismo sería hacer la sumatoria
de todas las x al cuadrado multiplicadas por la probabilidad menos el cuadrado de la media. Y por último, la desviación estándar, ¿verdad? Que no es más que la raíz cuadrada de la ecuación número 3 que se está mostrando en la pantalla. Entonces, media, varianza y desviación estándar. Veamos un ejemplo. Vamos a utilizar el ejemplo de el número de mexicanos estadounidenses que integran el jurado. Ahí tenemos entonces la tabla, como lo hemos visto ya, ¿verdad? Nos piden calcular la media, la varianza y la desviación estándar. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos construir una tabla donde estén los elementos asociados a las ecuaciones que vimos anteriormente, estas cuatro ecuaciones. Entonces, debemos construir una columna que sea X por la probabilidad, ¿verdad? Debemos construir también una columna que sea, ¿verdad? X al cuadrado por P menos la media elevado al cuadrado. Aquí estamos entonces. Vamos a ver la tabla que vamos a construir. Ahí tenemos la tabla. X por P, X al cuadrado y X al cuadrado por P, que son elementos asociados a las ecuaciones. Se construyen las columnas, ¿verdad? Y en donde tenemos que hacer la sumatoria de los valores calculados, hacemos las sumatorias para obtener los valores correspondientes a la media, a la varianza y a la desviación estándar. Hecha la tabla, entramos a calcular. El valor de la media para el ejercicio nos da 9.598. Redondeamos el resultado a 9.6, cumpliendo las normas de redondeo. El valor de la varianza lo calculamos y saca de los datos de la tabla y obtenemos un resultado de 1.93 y lo establecemos en 1.9 redondeado. Y en la desviación estándar lo que tenemos que hacer es calcularle la raíz al valor de 1.93, 2396, porque así lo establece la ecuación. Y eso nos da 1.4, que es el valor redondeado. Todo eso sale de la tabla. Dijimos que teníamos que cuidar las reglas de redondeo. Por lo general siempre redondeamos al número superior inmediato, o por lo general redondeamos dependiendo del decimal que tengamos a la derecha del punto. Existen resultados que son poco comunes, que se solucionan con la regla práctica del intervalo. Según la regla práctica del intervalo, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. De esta manera podemos identificar valores poco comunes si determinan que caen fuera de los siguientes límites. Debemos poner entonces límites. Todos los números que caigan fuera de esos límites son no deseados. Eso nos ayuda a eliminar valores que no necesitamos dentro de el análisis estadístico que estemos haciendo. Como dice la regla práctica del intervalo, la ecuación para el valor máximo común va a ser igual a la media más 2 veces la desviación estándar. Y el valor mínimo común será la media menos 2 veces la desviación estándar. Así calculamos los valores. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo para el mismo caso de el jurado integrado por 12 personas mexicano-estadounidenses. Como vemos, el valor máximo
calculado es 12,4 y el valor mínimo común será 6,8. Ok, también podemos calcular el valor esperado. Es otro dato que podemos calcular que en este caso viene representado por la media. Eso nos simplifica mucho el trabajo. ¿Qué nos dice? Que para una variable aleatoria discreta la media es el rango de ensayo. Si tenemos muchos datos, la media nos resuelve esa situación. En el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos. Eso también lo conocemos como esperanza o esperanza matemática. Entonces, la ecuación de la esperanza matemática es la misma ecuación para el cálculo de la media. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo aplicado para el cálculo de la esperanza. Vamos a utilizar un ejemplo de la lotería de Kentucky Pick 4. Si usted apuesta $1 en el juego de lotería de Kentucky Pick 4, cuando usted apuesta $1, pierde $1 o gana 4.999. Hay solamente dos posibilidades, perder y ganar. ¿Qué pierde? $1. ¿Y qué gana? 4.999. ¿Por qué gana 4.999? Porque la lotería de Kentucky Pick 4 no devuelve el dólar que usted jugó. Así de sencillo. ¿Ok? ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en seleccionar un número de 4 dígitos entre 0000 hasta 9.999. O sea que hay 10.000 números, de los cuales usted tiene que elegir uno. Suponga que usted apostó $1 a que salía el número 1.234. ¿Cuál es el valor esperado de ganar o perder? Para esta apuesta existen solamente dos resultados. Usted pierde $1 o gana 4.999. Como existen 10.000 posibilidades de números de 4 dígitos y solo una de ellas representa el número ganador, la probabilidad de perder es mayor. Sería entonces 9.999 entre 10.000. Y la probabilidad de ganar es una sola. Por lo tanto, la probabilidad sería 1 entre 10.000. La tabla que vamos a ver a continuación resume la distribución de probabilidad y podemos ver que el valor esperado es de menos 50 centavos. Ese es el valor esperado, ¿verdad?, de obtener un resultado. 50 centavos. Ahí tenemos la tabla, donde tenemos los sucesos, que son pérdida y ganancia. El valor de X, que sería negativo $1 y positivo 4.999. Cuando pierde y cuando gana. La probabilidad de perder es alta, porque es 0,9999, casi 1. Y la probabilidad de ganar es baja, que es 0,0001. Al multiplicar, tenemos una esperanza de pérdida de menos 0,9999 y una esperanza de ganancia
de 0,4999. Al sumar eso, sería menos 0,50. Respaldo 0,99 me den cuenta lo que representa 0,50 centavos. Entonces, con este ejercicio vemos cómo calculamos la esperanza en una distribución de probabilidades discretas. Y con este ejercicio terminamos la presentación del día de hoy. Analícenla, estudienla y las dudas que tengan me la pueden hacer llegar al foro o al WhatsApp del 04 24 51 61 730. En el transcurso de lo que quede semana, les voy a colocar la actividad evaluada número 2, que tiene fecha de entrega porque es la última para el 14 de febrero. Sin más que decirlo, me despido de ustedes por esta tarde.